Vamos a conversar sobre lepra. Nos acompaña una especialista en esta área, la doctora Nazaret Durán, médico dermatólogo. Doctora, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy agradecida de estar aquí y de compartir este tema con ustedes que, a pesar de todo, muchas personas piensan que ha sido olvidado, pero es de real importancia en la salud. Bueno, de hecho uno busca sobre este tema y por supuesto es una enfermedad milenaria. Los que no estamos ligados al área de la salud posiblemente percibimos que es una enfermedad del pasado, en algún momento estuvo, pero lo cierto es que sigue vigente. Como concepto, doctora, ¿qué es esta enfermedad? ¿Qué es la lepra? Mira, la lepra principalmente, o sea, el concepto muy teórico, es una enfermedad infecciosa que es causada por una micobacteria. La agente causal es el Mycobacterium leprae y Mycobacterium lepromatosis. Actualmente en Venezuela solo contamos con infecciones por Mycobacterium leprae. Esta enfermedad tiene predilección por lo que es la piel y los tejidos nerviosos. Entonces es por eso que ella produce cambios físicos en la piel muy estigmatizantes y muy deformantes. Entonces el paciente va a presentar múltiples nódulos en lo que es la piel y va a presentar pérdida de lo que es los anexos cutáneos, las pestañas, las cejas, aunado a esto, a que estas lesiones tienen trastornos de la sensibilidad. Estas lesiones pueden ser anestésicas, o sea, el paciente no va a sentir en esa zona afectada y poco a poco esta anestesia va causando una neuropatía y una discapacidad hasta que el paciente llega a perder la extremidad. En la clínica, doctora, y usted que también está en hospital, en este momento es muy frecuente. Mira, generalmente no es tan frecuente, gracias a Dios, pero sí, o sea, es de real importancia porque todavía presenta un problema de salud, porque no hay como un tratamiento específico para la lepra y la mejor manera de limitar lo que es la discapacidad es con el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Pero que hemos evidenciado es que así como ustedes, el público en general, piensa que la lepra es una enfermedad milenaria, que no existe ya. A mí también me pasó cuando yo recién inicié el programa al posgrado de dermatología. Cuando yo llegué me dijeron, tu primera pasantía es lepra. Y yo dije, ya va, ¿y esto existe? Y digo, sí, la lepra todavía existe. Y bueno, fue tanto que me fue apasionando hasta que me quedé en esta área pues de la lepra. Lo que pasa es que uno en la calle, en el día a día, no lo ve y posiblemente lo vemos y no sabemos qué es esa enfermedad, ¿no? La lepra, doctora, en el mundo, ¿en qué país, en qué continente, en dónde tenemos mayor población de esta enfermedad? Mira, la lepra generalmente persiste en los países tropicales. Actualmente son 120 países que tienen enfermedad de Hansen o lepra. Los principales países como que tienen mayor incidencia, donde ahí sí la lepra es un problema grave. Está primero la India, está Brasil y está Indonesia. En América Latina el país más frecuente es Brasil, que tiene múltiples casos, y Venezuela representa el 5º lugar de nuevos casos, con un total nosotros tenemos como un promedio en los últimos 6 años de 250 casos al año. A diferencia de Brasil, de la India y Indonesia, que ellos reportan aproximadamente 200,000 casos al año de lo que es la enfermedad de Hansen. Seguramente también tiene que ver con un tema de población, ¿no? Claro, también porque es que generalmente el hacinamiento y la lepra sigue siendo la enfermedad de los pobres, o sea, en comunidades que están desasistidas. Aquí en el Distrito Capital, las zonas como que más endémicas, tenemos lo que es los Miranda, Río Chico, tenemos Barlovento, tenemos Caraballeda, que son las zonas así como más endémicas de lepra. ¿Y a nivel de estado? ¿Hay cifras de a nivel de estado, sí. A nivel de estado, el estado que más tiene casos es Portuguesa, Apure y Cojedes. ¿Cuál es la causa de la lepra? ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Mira, la lepra generalmente hay 2 hipótesis, porque no está 100%. La hipótesis que
está en su modo de transmisión es por vías respiratorias. Se dice que en una conversación de 10 minutos con una persona a 1 metro de distancia se pueden diseminar más de 10.000 bacilos en ese momento. Entonces la vía respiratoria es la principal vía, y la piel, pero o sea, en las lesiones que están afectadas, que están escoriadas, y si el paciente tiene alguna escoriación puede que salga ahí. Pero lo bueno es que generalmente después que el paciente inicia el tratamiento, ya la lepra no es contagiante. Ya después que el paciente inicia el tratamiento, a las 2 semanas ya no puede contagiar la enfermedad. Entonces no tenemos que hacer rechazo a esos pacientes, más bien debemos de entender a ellos, aceptarlos, incorporarlos a su vida diaria, porque ya es difícil, y el sistema inmunológico es capaz de eliminar la bacteria en un 75%. O sea, que yo tengo contacto con un paciente con enfermedad de Hansen y no quiere decir que yo vaya a adquirir la enfermedad. Si mi sistema inmunológico es competente, yo puedo eliminar espontáneamente la micobacteria y no voy a sufrir la enfermedad. A pesar de la diferencia de la tuberculosis, que en la tuberculosis sí hay mayor forma de contagio, es más contagiante que la lepra, a pesar de que son bacterias que son muy parecidas y muy similares en su estructura. Esta persona incorporándose a la sociedad, incorporándose al trabajo, me imagino que tiene que tener medidas particulares como el uso de tapabocas. No. Generalmente, como te digo, ya después que el paciente inicia su tratamiento, ya las 2 semanas no es contagiante para nadie. Y para que te puedas contagiar, tiene que ser un contacto íntimo. Por ejemplo, tienes que vivir con la persona, y tienes que vivir con la persona muchos años con esa persona para que te pueda dar lepra. ¿Existe alguna población con mayor riesgo a esta enfermedad, o va a depender netamente de su sistema inmune? Todo va a depender de su sistema inmune, porque inmunológicamente se ha demostrado que hay ciertas personas que no tienen su sistema inmune como que competente para poder eliminar la enfermedad. Cuando hablamos de esta enfermedad, ¿se puede clasificar o tiene tipos esta patología? Sí, generalmente al inicio todos desarrollamos lo que es una lepra indeterminada. Esa lepra se llama así indeterminada porque no sabemos a qué polo va a tomar. Hay un polo que llamamos polo benigno de la enfermedad, y hay uno que llamamos polo maligno de la enfermedad o polo lepromatoso. El polo benigno de la enfermedad lo llamamos el polo tuberculoide. Esto se clasifica en 5 polos de la enfermedad: polo tuberculoide, borderline tuberculoide, borderline, borderline lepromatoso y lepromatoso. El lepromatoso es aquel paciente que vemos así de librito, que no tiene cejas, que tiene múltiples nódulos a nivel de lo que es el pabellón auricular, nódulos a nivel facial, y como pierde los anexos y la cara se deforma tanto, eso da un aspecto como de león, y entonces decimos la fase leonina de ese paciente. Que ese paciente tiene una fase leonina, la cara como un león, múltiples nódulos, y esta parte así como inflamada en la parte a nivel de lo que es los pómulos por los nódulos que se producen. Estos pacientes, ¿verdad?, se complican más porque pueden tener fenómenos reaccionales más severos. Estos fenómenos reaccionales son como episodios agudos de brotes donde el paciente presenta múltiples nódulos, compromiso general, puede tener fiebre, dolor articular, dolor muscular, debilidad, que es lo que conocemos como mialgias y artralgia. El paciente refiere que no puede caminar, no se puede levantar de la cama, y este tipo de pacientes son más difíciles en la manera de tratar. En cambio, el polo benigno de la enfermedad decimos que es el paciente que es competente inmunológicamente. Su sistema inmunológico limitó la enfermedad, y este paciente presenta alrededor de 5 lesiones en lo que es la piel, que son generalmente pueden ser manchas, pueden ser nódulos. La lepra de verdad es muy variada en su forma.
hay unas personas que pueden presentar unas manchas que pueden ser muy pigmentadas, hay otros que pueden presentar unas manchas que pueden ser muy blancas, así como tipo vitiligo, pero todas estas lesiones, sean nódulos, sean manchas, comparten la misma particularidad de que son lesiones que tienen pérdida de la sensibilidad. Entonces comparamos una lesión, una piel, o sea, un parche de piel sana con uno de lesión y la sensibilidad varía. La primera sensibilidad que se pierde es la del tacto. O sea, el tacto al frío, al calor y la sensibilidad al dolor son las que se ven más afectadas. Muy bien. Hasta el momento escucho solamente la piel. ¿Esta enfermedad lepra no afecta a algún otro órgano que no sea la piel? ¿O se enfoca netamente en piel? En piel y en el sistema nervioso. Es por eso que él usa, o sea, afecta más que todo los nervios, le gustan las partes frías del cuerpo. Entonces, él afecta más que todo lo que es el nervio radial, el nervio cubital, que son los más afectados, y el paciente va presentando una discapacidad que llamamos mano en garra, o mano en predicador. Entonces estas manos, el paciente no puede hacer como la extensión de lo que es la mano, la posición de los pulgares tampoco esto lo puede hacer, y el dolor es muy fuerte, causándole prácticamente lo que es la inmovilización de lo que es la mano. Entonces este paciente, como tiene ese trastorno que no siente, de repente cuando va a agarrar algo, va a cocinar, no lo sientes caliente, pero te está quemando porque está caliente. Entonces, esas son las recomendaciones que yo le doy a los pacientes, que tienen que tener mucho cuidado. Si van a acercarse a la cocina, generalmente agarrar una olla. En estos días pasados, todos los pacientes como que llegaron a la consulta un poquito rebelde. Y tengo un señor de 89 años, que él vive en Santa Teresa, en los Valles del Tuy, y me dice la hija: doctora, es que regáñelo usted porque ya yo no hallo. Ese señor se monta en el techo a hacer trabajo. Yo le digo, bueno, o sea, tienes que tener mucho cuidado porque generalmente tú sientes que tú no estás haciendo ninguna fuerza o no sientes que te estás lastimando cuando aprietas una llave, cuando el tanque, pero generalmente esa fuerza que tú haces, tú no la sientes que es tan fuerte y te puedes lesionar la piel. Eso genera úlcera, esa úlcera posteriormente se infecta, esa infección llega a la articulación haciendo que el paciente se ampute esa mano y perdió esa extremidad. Entonces, por eso yo le digo a los pacientes siempre, imagínate que tú eres un paciente diabético. ¿Sabes lo que le pasa a los pacientes diabéticos con los pies? Tal cual, o sea, ni tú mismo te puedes cortar las uñas de los pies, tienes que enviar que alguien te las corte, pues, y revisarte todos los días los pies porque no tienes sensibilidad. Entonces, muchos pacientes de esas zonas rurales son agricultores y generalmente andan descalzos en lo que es la arena, en la tierra. O sea, no puedes andar descalzo, te puedes cortar con algo, pullar con algo, y entonces te generas lo que es una lesión que llamamos malperforante plantar, que se comporta tal cual como un pie diabético. Eso se infecta y hay que amputar al paciente, quitarle unos deditos. Entonces, eso es la parte fuerte de lo que es la enfermedad, porque así tú hayas culminado el tratamiento, la lepra queda latente. Y muchos años después puedes presentar esas lesiones. Yo en estos días también vi hace como 2 meses un paciente que tenía como 10 años que no iba a la consulta porque él me dice que él se curó con la vacuna que hizo el doctor Convic. Entonces él me dice, yo tenía mi lepra y me curé con eso. Claro, él no tiene manos, o sea, perdió las falanges en ese momento. Me imagino que era muy, muy frecuente y la lepra era como muy endémica aquí en Venezuela para esa época. Pero el señor viene por una lesión de malperforante plantar y yo le dije, ese dedito ya hay que amputártelo. O sea, porque generalmente nosotros recomendamos el uso de plantillas, pero como esos pacientes son de un estrato social bajo, que económicamente no pueden costear, y ahorita todos los medicamentos, esas prótesis, es muy, muy costoso. Incluso hay veces, muchos pacientes les cuesta llegar a la consulta, pues, y muchos me han dicho, doctora, no tengo para el pasaje, he sacado yo de mi cartera para darle al paciente, para ayudarlo, porque lo que me importa es que vayan y los controle.
O sea que se puede decir que se inactiva con el tratamiento, posiblemente en algún momento tiene alguna alteración en el sistema inmunológico y aparece nuevamente la enfermedad. Sí, porque la lepra también, ya, como te digo, se aloja a nivel de los nervios y no hay ningún medicamento que tú puedas poner que llegue ahí a lo que es la fibra nerviosa. Entonces, cuando la micobacteria se instaura ahí, ella tiene como unas proteínas que son tóxicas, que se pegan a la laminina. La laminina es lo que cubre, es la proteína que cubre la mielina de los nervios. Entonces todo eso se destruye. Entonces yo siempre le digo a los pacientes, imagínense que tienes un cable y viene un ratoncito y lo muerde y el cable está pelado. El teléfono o el electrodoméstico que vas a enchufar te sirve igual, te sigue como pasando corriente por ahí, por donde se peló. Así mismo pasa en los nervios de nosotros. Los nervios son los que llevan nuestra corriente a nivel del cuerpo. Entonces, ese pedacito que peló la micobacteria que se comió, está ahí, siempre es lo que te da ese trastorno, esa sensibilidad, como que siempre tienes ese calambre, siempre te sientes la pierna como dormida, como inflamada, y además la micobacteria también se aloja en lo profundo del hueso y produce como una descalcificación, como que tuvieras osteoporosis. Entonces, con el pasar de los años, ¿verdad? Cuando vas caminando, el hueso se va traumatizando, son microtraumatismos, y entonces en 5 años ya tienes como una reabsorción del hueso. Entonces la extremidad se acorta. Una persona, o ¿cómo es el protocolo? Una persona llega con una lesión que no sabe qué es, le hacen el diagnóstico, efectivamente esta persona tiene lepra. ¿Qué viene a continuación? Bueno, generalmente nosotros para el diagnóstico de la lepra contamos con las linfas. Las linfas son... Es una muestra que se toma del suero de lo que es el pabellón auricular, los codos y las rodillas. Esas zonas como son las más frías del cuerpo, generalmente nosotros con una pinza hacemos como una presión hasta que esa área se blanquea, hay como una necrosis, cortamos como la circulación de esa zona, raspamos y tomamos solo el suero que nos salga con sangre. Eso posteriormente hacemos unas coloraciones especiales que son las coloraciones de Ziehl-Neelsen para poder evidenciar lo que es la micobacteria y el fitefaraco. Posteriormente también hacemos una biopsia de la piel de alguna de las lesiones y esta biopsia nos va a reportar lo que es un granuloma. Ese granuloma, vemos la invasión de la micobacteria que destruye lo que es el folículo piloso. Es por eso que el paciente puede presentar trastornos de la sudoración también y no se le eriza la piel porque la micobacteria destruye todo lo que es el anexo del folículo piloso. Y es por eso que el paciente pierde las pestañas, pierde las cejas y también los vellitos también del cuerpo. Una vez el paciente es diagnosticado, ¿cómo es el impacto emocional? Mira, primero la gente cae como todo el mundo en negación. Que si yo estoy segura que ellos tienen eso, se angustian por sus familiares, ¿cómo hago para no contagiar a mi familia? Es como que las principales preguntas. Hay unos que, no conciencian bien la enfermedad, entonces ahí nos hacen el trabajo más difícil porque la adherencia al tratamiento es más costoso, es más difícil porque ellos no aceptan que el tratamiento tiene que ser continuo, no tienen una buena adherencia y eso siempre les explico que puede causar como que muchas recaídas al final, que lo ideal es que cumplas tu tratamiento completo, o sea, ininterrumpido, para que puedas tener una buena eficacia terapéutica y lograr la curación. ¿Se puede considerar la lepra una enfermedad mortal? No. Para nada. No es mortal. Generalmente los pacientes de lepra pueden morir de cualquier otra cosa. Menos de esta enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento, cuál es el abanico de tratamiento que cuentan ustedes para atender estos casos? Mira, el tratamiento es uno solo. Es un blister totalmente gratuito. O sea, el tratamiento de Hansen es distribuido a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud y no tiene ningún costo
alguno. Incluso ese tratamiento solo lo adquieres a través de los servicios de dermatología sanitaria. No lo puedes comprar en una farmacia. O sea, no existe una venta para ese medicamento porque, repito, es totalmente gratuito. Ese tratamiento trae un blister que se toma durante un mes y trae 3 drogas: rifampicina, clofazimina y daxona. Entonces, eso viene como tal cual como las pastillas anticonceptivas, día 1, día 2, día 3, y el paciente va así sucesivamente tomándose su blister hasta que completa su mes de tratamiento. El tratamiento varía si es del polo benigno, ¿verdad?, de la enfermedad, el polo tuberculoide, que la Organización Mundial de la Salud, o sea, nosotros clasificamos en 5 tipos de lepra como para hacer el diagnóstico y saber el manejo, pero la Organización Mundial de la Salud, ellos simplifican el tratamiento en paucibacilar y multibacilar. El paucibacilar son los del polo benigno y el multibacilar son los del polo maligno. El paucibacilar se le dan igual las 3 drogas, pero solo por 6 meses, y el multivacilar se le dan las drogas, pero por 1 año. El paciente, cuando inicia el tratamiento, nosotros le hacemos lo que es las linfas, que fue lo que expliqué, la muestra que se toma a nivel de las orejas. Estas linfas se toman al inicio, cada 3 meses, y después al final del tratamiento. El paciente egresa de alta, de terapéutica, cuando ha tenido ya 3 linfas seguidas negativas. Muy bien, esto ya lo respondimos, pero aún así me parece interesante reforzarlo. Nos preguntan a través del 0424-209-5442. ¿Con el tratamiento se cura el paciente 100%? ¿Solo trata de disminuir los síntomas? ¿Y si deja secuelas en el tiempo? En los pacientes, generalmente los del polo benigno, tienden a tener una curación completa de la enfermedad, incluso hasta algunos pacientes lepromatosos. Pero como te digo, es una enfermedad que es más que todo inmunológica, y los restos que quedan de micobacterias en el organismo pueden desencadenar antígenos o anticuerpos en el organismo que hacen fenómenos reaccionales. Estos pacientes que hacen fenómenos reaccionales, sí, la curación total es muy difícil. Actualmente las nuevas estrategias terapéuticas van hacia desarrollar una vacuna para más o menos similar a la idea que tuvo el doctor Convic, pero como ya disponemos de lo que es el genoma completo de la micobacteria, esta vacuna va erradicada, o sea, a unas partículas específicas, que son proteínas de membrana específicas de la micobacteria, tratando de destruirlas, que son las que permiten su virulencia en el huésped, una vez que la micobacteria entra en el huésped. Entonces, esta vacuna que está en fase 2, que se llama LECVAC, actualmente ella disminuye, o sea, se hicieron estudios en cachicamos, que es el único modelo portador de la enfermedad. O sea, lo difícil del diagnóstico y del tratamiento de esta enfermedad es que es una enfermedad milenaria. ¿Por qué? Porque la micobacteria es una micobacteria que tiene un largo periodo de incubación. O sea, por ejemplo, nosotros podemos vivir juntos hoy. Tú y yo vivimos 5 años. Y a los 10 años puede ser que yo manifieste la enfermedad, como no la manifieste. Yo tuve una paciente que su papá murió, tuvo su papá y tuvo su hermano. Y ella nunca se infectó. Su hermano ya tiene 7 años muerto, y ella acudió el año pasado porque ella, cuando se vio las lesiones, como que ya tenía la experiencia de que su papá y su hermano la tuvieron, y ella dijo, esto es lepra. Y su hermano ya tenía 7 años muerto. O sea, que eso no te garantiza tampoco el contacto. O sea, el contacto reciente, porque hay gente como que tiene miedo por los familiares que viven, pero es que no lo vas a desarrollar ahorita. O sea, claro. Por eso es que nosotros, cuando el paciente llega a la consulta, le decimos que cada consulta tiene que traer un familiar distinto. Y a la primera lesión, evaluamos al familiar. También tuvimos una muchacha que se contagió a través de un tío. Yo cuando era residente, ella estuvo hasta embarazada con Hansen, y la mamá empezó este año con lesiones. Fueron hace 2 meses, y como llevaron una hermana, le hicimos las linfas por descarte. La hermana no tiene ninguna lesión y está positiva para micobacterias. Entonces ya le empezamos tratamiento. Doctora, siempre es interesante hablar de prevención en cualquier enfermedad, pero por ser una patología, una enfermedad inmunológica,
¿Podemos hacer prevención? No. ¿O es difícil? No se puede. Es muy difícil hacer prevención. A menos que tenga antecedentes de algún familiar, alguien muy cercano. Exactamente, alguien muy cercano, alguien, incluso le preguntamos a alguien por tu cuadra, donde tú vivías, tuvo Hansen, porque la micobacteria también puede pasar hasta 45 días latentes en la tierra, pues. Y hay gente que puede vivir contigo muchos años y nunca desarrollar la enfermedad. Seguro. Doctora, ya 9:45 de la mañana, interesante tema, gracias por este contenido. ¿Cuál sería su último mensaje para todas las personas que nos sintonizan a esta hora? Mira, mi último mensaje es que quede claro que la lepra existe y en Venezuela cada día se van diagnosticando nuevos casos. Claro, no es una incidencia muy fuerte, pero sí existe. Entonces debemos de pensar que existe la lepra y ante cualquier lesión que tenga más de 3 meses de evolución, que no mejora con ningún tipo de tratamiento y nosotros sintamos que tiene algún trastorno de sensibilidad, debemos de acudir al dermatólogo, que es el especialista encargado en enfermedades de la piel, para poder ser diagnosticado. Una última pregunta, ¿en todos los hospitales atiende este tipo de paciente o exclusivamente el Vargas? No, exclusivamente el Vargas. Y a nivel nacional hay que buscar algún centro de dermatología sanitaria donde te puedan atender. Muy bien. Doctora, siempre bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por este contenido. Gracias.